y que es un torneo que nos sienta bien. O como no soñar con poder dar la vuelta. Ya Anthony desde hace prácticamente una semana que está participando con el grupo, así que lo tenemos disponible para mañana. Sí, claro que sí. Creo en equipo. Hay mucha confianza dentro de nosotros. Eh, Sabemos plan de partido. Estamos listos para mañana. Pues no podemos dejar de recordar lo que pasó el fin de semana cuando tenía una ventaja cómoda, tranquila, e incluso las jugadas como para haberlo definido por un marcador más abultado y llevarse los 3 puntos con un hombre de más incluso, o un hombre de menos, mejor dicho, en Pumas durante un gran lapso del partido y no lo pudo liquidar, no lo pudo finiquitar, no pudo acabar con los Pumas. Por eso es que no pueden dejar de pasar los fantasmas por la cabeza de la afición de Cruz Azul. Seguramente el jugador, el equipo de la máquina tendrá confianza en que van a redondear lo que hicieron en la ida en Guadalupe, Nuevo León, cuando le ganaron al Monterrey 2-3. Pero esa misma desconfianza, incertidumbre, es lo que reina en el ánimo de la afición del Monterrey, el decir, sí se puede ir a Cuauhtémoc y pegarle al estadio Cuauhtémoc, a la máquina, en un partido en el que podamos dar la vuelta. El tema es que cuando ves al Monterrey también, pues una sí, una no, medio desconcertante. Por ello es que le hacemos la siguiente pregunta hoy aquí en La Última Palabra. ¿Que Rayados elimine a Cruz Azul sería posible? Un 31% hasta ahora. ¿O un milagro? Un 69%. ¿Habrá un milagro? Un 69%. Abra la cámara de su dispositivo, cualquiera que sea, escanee este código QR y lo va a dirigir a la encuesta para que vote con nosotros. Gracias por dejarnos entrar a su casa o a donde quiera que se encuentre a través de la señal de Fox Sports. Yo soy Gustavo Mendoza. Fabián está ahí. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, mi querido Gus, Carlos, Pollito, Joaquín? Bienvenido de regreso. Espero Gracias. que esté todo muy bien. Muchas bendiciones para la familia. Gracias. Yo creo que es posible. Posible. Siempre es posible. Los milagros en el fútbol, yo no me acuerdo que haya visto algún milagro. ¿No viste ningún milagro en la cancha No. nunca? ¿No viste algún jugador que dijeras, híjole, este jugó de milagro, por ejemplo? ¿Tú? Ahí está. Ahí está. ¿Cómo puede jugar con esos 2 pies izquierdos, no? Exactamente, y con las patas para afuera, sí. ¿Ah? Como pingüino. Pero, no, bueno, pies, perdón. Sí. Sí, pero, lo más cercano que yo vi fue esa Grecia que ganó en la Eurocopa. Sí, fue un milagro. No un milagro, pero al final su sistema lo tenía tan bien estructurado que al final necesitaban un gol por partido y con eso fueron campeones de Europa. Ese año fue de milagros. Grecia ganó, Porto ganó la Champions, Claro. 11 Caldas ganó la Libertadores. Bueno, Un año de milagros. pero yo creo que es más El posible. Werder Bremen en la Bundesliga ese año. ¿Ves cómo sí hay milagros? Hay más posibilidades. Yo creo que es más, voy dentro de lo posible. El Deportivo La Coruña ganó la Liga también ese año española. Milagros, Fabián. Sí hay milagros en el fútbol. El Santo no va a pagar multa. No, eso no es un milagro. Eso ¿No? sí. ¿No es milagros? Ah, lo va a ¿O ya tener no hay que multa? No sé. ¿La quieren desaparecer? Habría que ver la Fede, pero... No, yo creo que sí es posible. ¿Qué porcentaje le das? Yo le doy un 40%. 40. Si se conecta. 40%. Si se conecta. Esa es la pregunta. Si se conecta. Porque no jugó mal hasta la expulsión de Mele, el equipo no estaba jugando mal. Sí. No sé si 11 contra 11 hubiese mantenido el resultado que lo dio vuelta o por lo menos hubiese empatado. Al final. El Valencia fue el que ganó en el 2004, ya me acuerdo. 2004. 2004, el Valencia, perdón, una disculpa, el Valencia 2004. Pero bueno, tú dices Posible. posible. Raúl Ortiz Pollo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Gus? Grandote, Fabi, Paco, qué bueno que estás ya por acá. Gracias. 2004 fue de muchas sorpresas. Sí. Porto ganó la Champions, Sí, lo acabo de decir. Once Caldas, Yo también lo acabo de decir. Libertadores. Sí. Milagros. Pumas ganó el doblete, Sí. Claro. bicampeón. Respeta, ¿eh? El Valencia, El Valencia. No, lo de Grecia. Grecia, la Euro. No, sí, muchas cosas raras pasaron ese año. Sí. El Werder Bremen, la La Bundesliga. Bundesliga del Bremen. Sí, Con los músicos de la plaza del Parque del Centro. de la sí, ciudad de Bremen. muchas cosas ocurrieron ahí que no tenían ningún tipo de sentido. Fuerte abrazo a todos. Yo creo que es posible. En el fútbol todo es posible. Posible. En el fútbol todo es posible, después es improbable.
Cruz Azul juega muy bien al fútbol. Tuvo que haberle metido 3 o 4 goles a Pumas, tuvo que haber ganado ese juego. Monterrey no juega bien, Monterrey tiene técnico interino, Monterrey sus figuras no conectan. Monterrey no ha jugado bien más que, te diría, el primer tiempo contra Cruz Azul, de hecho, y después se cayó. Pero bueno, el Getafe le ganó hace un par de semanas al Real Madrid en el Bernabéu. Entonces eso te habla de Hay que... milagros, hay milagros. Pero Lo del Bodo no es milagro. lo del Bodo ya es una... Es una seguidilla de años de buen trabajo. Quiero escuchar a un hombre azul. O sea, ya te terminó. El otro día estaba Ya con no él. acabé, ya. Ah, no, perdón, ¿ya todavía no acababas? Discúlpame, adelante. No te preocupes. Ya te cortó ya, pollo. Punto final, ya acabé. Nah, Sí, ya. ¿ya? Ya. Hizo tu resumen. No te preocupes. Pero entonces dices que sí es Sí posible. es Que posible. estaba bien conectado. Yo lo que quería resaltar es que el otro día fui a jugar pádel con Carlos Hermosillo y se cortó y constaté que es de sangre azul. Sangre azul. Me corté. Entonces, creo que tu respuesta No. sé cuál va a ser, pero ¿cómo estás, Carlos? Buenas noches. Bien, buenas noches a ti, Gustavo, y a mis compañeros y a todos en casa. Mira, la verdad es que me gustó lo que dijo el pollo. Sorpresa puede haber, no milagros. Los milagros no existen. Sí. Sorpresas sí puede haber. Y todo en el fútbol es posible. Me sorprende de ti que has No. criticado tanto a Rayados, les has dicho no sé qué tantos adjetivos califican. Pechos fríos, les he dicho de todo porque se lo merecen. Pero a ver, ¿Ya los ves Sí. más apasionados? ¿Hay más? no, yo siento, y lo dijo también Fabián y lo dice muy bien, Rayados fue mejor en Monterrey, hasta que le expulsaron a su jugador. Y ahí aprovechó Cruz Azul. Cruz Azul ha tenido el partido pasado que tuvo el fin de semana contra Pumas, primer tiempo extraordinario, segundo tiempo espantoso, con 10 hombres. Entonces tú le quitarías O sea- milagro y dirías sorpresa. Hazaña. Sorpresa. Porque el fútbol siempre te da sorpresas, ¿no? Sí. Milagros, pues, A ver, te lo voy a poner de otra manera. Si juegan 10 veces este partido bajo estas circunstancias, con estos momentos, ¿cuántos gana Cruz Azul? De 10. 9. Ah, Pero es posible. 90%. Pero es posible. No, 1 de 10, está bien. Es posible. O sea, le das el 10% de Le da probabilidad. el 10 a los Rayados. Que de- además hay un Monterrey. factor que no habíamos hablado, pero el gol de visitante cuenta. También. Sí. Entonces, está difícil. Tiene que ganar por 2, a menos de que haga 4-2, 4-3. O que haga 3 o 2 sin que le hagan, ¿no? de- O sea, que es de dos difícil que para- Cruz Azul no te anote. Ojalá, ¿sabes algo que a mí me preocupa? Es cómo termina el Cruz Azul el partido pasado. Gudiño cometió muchos errores, un portero que ya lo ponían todo el mundo en selección No nacional. todo el mundo, muchos. Bueno, muchos lo ponían en selección nacional, comete 2, para mí, en los 2 goles tiene que ver, más en el que se resbala, pero en el que se resbala tiene tiempo para poder, o sea, Cruz Azul tiene que aprender a ganar partidos. Sí. Eso es lo que tiene que aprender. A redondear, a terminar. A terminar, a Contundente. liquidar. Sí. Y eso es lo que a mí me preocupa de este partido que viene. Porque yo puedo decirles pechos fríos, pero salen en una buena tarde, una buena noche, una buena mañana los Juegos de Monterrey y te pueden pintar la cara. Sí, estoy de acuerdo. Joaquín del Olmo, bienvenido. Qué gusto verte de nueva cuenta por acá. Abrazo a casa. Maestro, Pollito. Bienvenido. Grande. Yo no te dije, pero bienvenido. Se te Crack, extrañó. Fabián, es que es de Cerro Azul. Su sangre es azul. Ahí es el rey. No hay más que otro. ¿Eh? Sí. Pegado a Tampico. Así es. Está mi... Yo creo que sorpresa puede haber. Monterrey, lo hemos dicho, tiene un gran plantel, pero no es un equipo. Tiene un gran plantel, pero no es un... Y no es un equipo equilibrado, por eso en el campo no se ve. Me preocupa un poquito tu técnico, que cuando le gana con un hombre más a Monterrey no dice nada. Cuando tiene un hombre más con Pumas y le saca a Pumas, llora que tiene partidos entre semana, que no lo preparó bien. Y creo que eso no es un mensaje muy bueno para su equipo. Porque lo hemos dicho muchas veces nosotros aquí. Es mejor jugar entre semana que entrenar toda la semana. Entonces sí creo que Cruz Azul va a pasar, seguramente, pero la sorpresa la puede dar Rayados dependiendo cómo salgan sus jugadores y los momentos de los partidos. Expulsiones, algún error. Decías tú de Gudiño, tú sabes muy bien, Carlos, que cuando un portero ya se siente titular, la responsabilidad es diferente
no es el mismo que entra un partido, 3 partidos a suplir a otro, empieza a jugar Mier también, le viene la presión, entonces sí creo que va a ser un partido interesante. ¿Una sorpresa con tonos de milagro sería? Bueno, si quieres hablar obligatoriamente de milagro. No, pues es que esa es la pregunta. Yo no hago la pregunta. Yo nada más. No maten al mensajero, maten al que la crea. ¿Ya no te dejan entrar? A veces. A veces. Pero yo no hice la pregunta. Ahora Yo sí. solamente colaboré. Si mañana Monterrey llegase a dar la campanada, sería un golpe, Milagroso. sí, milagroso, como tú quieras. 2-0, 3-1, que califique Monterrey. Si califica Monterrey, va a ser un golpe del que yo no estoy seguro si Larcamón y Cruz Azul se van a poder levantar correctamente de cara a liguilla. Porque hoy vemos a todos Monterrey, lo vemos ahí como que está tirado, como que, Por eso lo hace más como que no peligroso. se puede mover. ¿Qué porcentaje le das a Monterrey? ¿De calificar? Sí. 5%. 5%. Es que Cruz Azul es muy... a O ver, sea, de 10 empata 1, si bien le va. Tiene todo para ganar Monterrey, nada que perder. es que, a ver, Monterrey no está jugando bien. Cruz Azul está jugando muy bien el fútbol. Como local se hace muy fuerte, tiene delanteros buenos, tiene un mediocampo O sea, espectacular. ¿no le meterías una lanita que pasa a Monterrey? No, yo regalar dinero ya hace mucho que no lo hago. La verdad que ya no. Estos son los antecedentes que favorecen a los Rayados, Juaco. Mira, semifinal del 2011 en Monterrey, ganó 2-1 y en la vuelta empató, clasificó. En el 2021 ganó 1-0 en su estadio y en la vuelta fue a golear en el Estadio Azul 1-4 al Cruz Azul. Pero Carlos, que hace algo muy cierto, Rayados no tiene nada que perder ya. Y Por eso lo va a ser un rival peligroso. Más peligroso. A medida que empiece el equipo. Pero sí, Nico tiene mucho que perder si se quiere quedar ahí el técnico. Bueno, sí, pero Acuérdate yo te que no hablo- está Nah, jugando con los... el jugador- ¿Por qué no? Porque la CONCACAF no le importa a Cruz Azul, ya no lo demostraron el año pasado. No, Nico, Ganaron la no, CONCACAF y Larcamón, corrieron al Nico técnico. Sánchez, estoy hablando de... Yo pensé que Nico Estamos Larcamón. hablando de... Sí, por eso, pero al final el jugador dentro del campo se siente más... ¿No es cierto? Puede ser, Te ríes, sí. pero es verdad. No, contigo. No, le digo a este grandote. ¿Tú crees que no? A este señorón. ¿Tú crees que entonces que A juega Larcamón no le importa, a Cruz Azul no le importa la CONCACAF. Es más Tiene el boleto al importante para Mundial. ellos la liga, pero a ver. Tiene el boleto al Mundial de Joaquín dijo Clubes algo muy cierto. y corrieron al técnico Se han campeón. quejado los equipos que están jugando 2 torneos, que van en la fecha 10, que están cansados. Algunos jugadores ¿Quién dijo? se han cansado, que pusieron equipo alternativo. Toluca puso equipo alternativo, ¿cómo se llama? Tigres. Y se están quejando porque Bueno, tienen partido a mitad de semana. Pero ¿sabes a quién Ya sí no le es lo importa? ¿Sabes quién sí tiene algo que perder? ¿Quién? José Antonio Noriega. Él tiene mucho que perder. Sí. O sea, a él le entregaron cartera llena, estadio bonito, afición exigente, te llena el estadio, te compra el jersey, te compra la chela, te lleva a los niños, a los abuelitos, a la familia. Le dieron, ¿qué quieres? Ramos, Oye. Oliver, Canales, Ocampos, Berterames, portero, Salcedo, Marcial. Marcial. Oye, róbale a Pumas a Marcial. Te lo robo. Le entregaron todo. Le dieron el sueño al directivo. O sea, el directivo que llega a un equipo, el sueño es que toma las llaves. El Ferrari, manéjalo. Haz lo que Le quieras. arrebató a con él. Domenech a Chivas. Que Hizo tenía lo que negociado. quiso. El equipo está armado por él, se supone. A billetazos. A gusto de él, se supone. Ahora- con el dinero que no es de él. ¿Sí? Es petróleo puro en las manos. De acuerdo. Ahora, Pero también debe haber un consejo, alguna parte dentro No, de la es que situación tú estás dando hay. en el clavo. O sea, no, él Estás solo no dando puede en el seguir. clavo que no lo dice el pollo. Pero, a ver, una cosa es que a ti te pongan de presidente deportivo de un equipo y otra cosa es que tú tomes unas decisiones y otra es que las tome otro y tú aparezcas. Es completamente diferente. Y yo creo, para mí, hoy en día, que si no termina el torneo con el campeonato de Monterrey, que lo veo muy difícil, para mí, lo digo y es una opinión mía, solamente mía, el Tato está fuera. por eso, entonces el que tiene Sí. todo que perder es Si él. no es campeón, Sí. y con Nico Sánchez. Mira, a mí la pregunta que me surge con Nico esto que Sánchez estás diciendo- es uno que siempre ha estado en el club y en el club va a estar. ¿Tú crees que le van a soltar a Nico Sánchez el equipo? Pues ya se lo soltaron. Pero es interino de aquí a que termine. ¿Hasta cuándo? Hasta que termine. Ah, bueno, a mí la pregunta que me brinca aquí, Fabián. Salvo que quieran copiar a sus vecinos.
También, sí, que todo quieren Lo han venido copiarse. haciendo últimamente. A Guido, tienes razón. Pero me brinca, Fabián, ¿qué le habrá pegado más a la credibilidad, a la generación, al trabajo de José Antonio Noriega? El hecho de que hasta ahora el equipo, con todos esos billetazos, con ese técnico que le arrebataron a Chivas, no le funcionó, o que no haya tenido un plan B para cuando se fue Torrent, porque tráiganme al que estaba ahí abajo, el hombre de casa, el institucional. Yo creo que eso es una parte. La otra parte es que él habló de las formas. O sea, ¿no vio venir que se estaba tambaleando Torrent? Sí, claro. ¿Y luego? ¿Por qué no hay plan B? A lo mejor no Pero se es que lo la gente ha sacado jugadores por la presión que hay. Sacó a Hugo González, acuérdate, cuando cometió errores frente a Tigre, y otros han cometido y les perdonaron. Pero con Hugo fueron muy lapidarios. Lo de Vucetich, cuando pierde un cuarto de final contra Tigre, jugando muy feo, hizo 40 puntos. O sea, pero la liguilla la jugó muy mal. Entonces ahí el Tato dijo, las formas son muy importantes en Monterrey. Sí. Intentó, buscó todo, no se ha dado el tema de las formas. Sí. El otro tema, la conferencia de prensa con el celular. Poco orgánico, poco natural. Pero además... Se han juntado esas cosas, para mí esas tres que dijiste, más las que yo dije. Yo creo que por ahí está en duda el Tato. Estaba buscando algo que yo vi de los jugadores, posibles salidas del Monterrey, de la cantidad de jugadores, y una de ellas es el Tato, si no queda campeón. O sea, tú dices que si el Tato no gana con CONCACAF o Liga, para mí estaba... Monterrey, con la dirección del Tato, no gana Monterrey o Liga, con CONCACAF o Liga, Monterrey, ¿está fuera? Sí, para mí creo que sí. ¿Estás de acuerdo, Pollo? Sí, y además, estoy completamente de acuerdo. Y además, pregunto, ¿quién lo va a contratar otra vez? ¿A quién? Al Tato. Ah, pero el fútbol tiene poca memoria. Ok, poca memoria para algunas cosas. Ok, para las cosas como las que hizo Gago, como la que hizo Anselmi. O sea, para ese tipo de cosas estoy de acuerdo que tiene poca memoria. Pero después, el dueño de equipos importantes, pero por lo menos no lo dejó tirado. Va a decir, no te dejó tirado, pero desaprovechó todo lo que ya dije que le dieron. Entonces, si el día de mañana Toluca, América, Chivas, Tigres o algún equipo importante... El Atlante, mano. Dice, oye, necesito un directivo, y alguien postula al Tato, van a decir, oye, pero pues el Tato le entregaron todo y no hizo nada. Nada más chécate lo que yo vi, que no es un rumor. Sí, son conjeturas. Nada más. No, pero en tu opinión, si no gana Liga o CONCACAF, el Tato va a estar fuera. En tu opinión, no me importa lo que hayas leído. Para mí está fuera. Joaquín, ¿estás de acuerdo? Pienso igual, pero también creo que no es el único responsable. Pero al tener ese puesto es el que... Lamentablemente, ¿sabes cuál es? Que cuando tú aceptas un puesto, tú adquieres la responsabilidad, más allá de que tú decidas o no decidas. Por eso a veces yo hasta con los técnicos digo, ¿por qué fuiste a ese equipo si las decisiones no las tomas tú? Ni los jugadores los pones tú, los pone el promotor. Y el promotor dice, pues eso es lo que hay. Y yo digo, ¿por qué a veces van con técnicos ya que tienen carrera? Digo, ¿cuál es la gran necesidad? ¿Cuál es el gusano? Dinero no creo que les falte, pero esta parte yo no creo que de no tomar decisiones tú, de que te estás jugando pues, tu carrera, pero hablas tu prestigio. Tienes razón, o sea, cuando hay técnicos que ya tienen un prestigio, a veces el ego, el de que yo puedo, aunque el jugador que tenga lo va a hacer jugar, y no es fácil. Y creo que hay muchas veces nos equivocamos en tomar las decisiones. Yo creo que el Tato, todos los que trajo, jamás pensó que no fueran a responder en la cancha como equipo, o jamás pensó que el técnico no le diera un equipo compacto a la institución, y hoy lo está pagando. Coincido contigo, he estado en diferentes puestos de fútbol y no siempre las decisiones las toma una sola persona. No es el que parece, es otro, y es un juego que hay que saberlo jugar. Entiendo la responsabilidad del Tato Noriega, pero ¿y la responsabilidad de los jugadores? Y la responsabilidad de todos los técnicos que han pasado, pero sobre todo de los jugadores y los que ejecutan lo que dice un técnico, y no fue uno, han sido 5 o 6 técnicos diferentes, y los jugadores siguen sin rendir con la camiseta de Rayados. Hay algo que pasa, y ustedes lo saben, que cuando el jugador brinca esa figura de directivo y va a hablar con el presidente o con el dueño, esa
figura, tanto esa como el técnico, pasan a segundo plano. Pierde autoridad. Es un plantel devoratécnicos. Y yo lo que creo es que ahí los jugadores que llegaron de mucha talla fueron a otro nivel. Monterrey Puede es pasar, un Paco, equipo pero devoratécnicos. al final, este equipo, con el Tuco que gana la Liga, con Javier que gana la CONCACAF, con Diego Alonso también que gana la CONCACAF, creo, pero tampoco transmite mucho. Perdió una final con el Turco contra su mayor rival. Tigres le ganó una final en su estadio nuevo. Sí. Después le ganó una CONCACAF a Tigre, el mismo Monterrey. Pero me parece, de repente, cuando hay estos estadios, cuando tienen las mejores instalaciones, cuando los dueños sueltan todo, le dan todo. ¿Quién era el directivo? Yo no sé si cuando se el Turco- aburguesaron en algún momento. Duilio fue campeón múltiple con diferentes técnicos. Yo lo que creo es que... Pero yo Rayados creo que en algún firme momento pendiente los de jugadores se Tigres. aburguesan. O sea, no sé, están tan cómodos. Fabián, los fichajes del Tato Noriega han sido tribuneros. Son fichajes tribuneros. Lo de Canales no. Para calmar a la afición, Lo de darle un Canales no. poquito de dulce a la afición con los Pero no- nombres pero no rimbombantes. todos, ¿eh? No, de Canales O sea, bien. no Que también la afición quita y pone, ¿eh? Pero Por eso. pero no todos, ¿eh? O sea, trajo Arteaga, que todos decíamos, no, Arteaga selección, Arteaga Venía selección. el Genk. Y viene aquí en Monterrey y nada, con Arteaga. Oye, se lo ganaron al América, nada. Trajo a Ocampos, Nada. del Sevilla. Primer torneo bueno, después nada. Pero en el papel, cuando llegó, dijimos, buen Sí, fichaje. sí. Canales, lo mismo. Oliver, Nada. es verdad, en Europa no era la gran cosa. Fue la eterna promesa donde estuvo. Pero venir a México decíamos, buena. Sí, El Marcial. Corcho, primer torneo, primeros 2 torneos, bien. Marcial. Creo que Marcial había mucho rush con Marcial o mucho hype y más bien no lo vieron que en el AEK no jalaba Marcial, que era una medianía en el AEK de Atenas. El problema es que como fue un jugador muy caro del United, del Mónaco, tal, Mira, dijimos, va a mira jalar. los números, mira los números. Es más, si Patricio Salas tuviera estos números en primera división, yo creo que ya no, No, lo el pondrían. mismo de la Rosa que acaba de meter doblete. Ya no lo Dos goles. pondrían, ya no los pondrían. Un Dos mexicano goles. ya no lo ¿Hizo pondrían. 2 goles? 2 goles. A un mexicano ya no lo pondrían Pero- y a Marcial le seguimos Pero teniendo también, paciencia. también trajo a Salcedo, también trajo a Fidel Ambriz. Melé, Melé, el portero. Melé, sacaron a Al Rica Fimbre, Chávez. A Yuca lo trajeron trajeron. al Tecate, trajeron a Yuca que había hecho. A ver, Sí, pero en el papelito, el que- no está mal jugada, no están mal jugadas las cartas del Tato. En el Ramos, ok, no era el del Real Madrid, obvio, porque si hubiera sido el del Real Madrid no hubiera venido a México. Pero en el papelito, sí, no creo estaba que mal. el 90% de los directivos en México te firmaban lo que trajo. Después, a la hora de la ejecución, quedaron a deber, los técnicos no lo hicieron que rindieran, se sublevaron, se agrandaron y hoy tienen controlado al Monterrey y lo tienen sumergido en una mediocridad. Es un equipo costo-beneficio, A ver. el peor equipo de México. ¿Tienes? El peor equipo de México. Tienes puras figuras de media cancha para adelante. Tienes puras figuras. No puedes tener tantas figuras en un equipo. ¿Cómo los haces jugar? O sea, yo creo que tienes que encontrar un balance en un equipo de fútbol. Para mí, eso es lo que yo he entendido a través del tiempo. No todos tienen que ser figuras. O sea, Fabián era un medio creativo, tenía Cardoso, ¿no? Pero tenía por el lado a Vicente Sánchez por un costado, ¿no? ¿Y esas no O sea, eran figuras? Sí, pero ya hechas, ya muy reconocidas en México, con una trayectoria. Pero tenía a Víctor Ruiz, que era muy trabajador. Bueno, acá tiene muy al Corcho y a recuperador. Fidel. Por eso. O sea, ese es el Aquí corte. lo También que tienen se cortes, dedicaron es a vender camisas. pero también tienen cortes de Tribuneros, jugadores tribuneros. Pero también tienen corte de jugadores que no son mediáticos. por querer competir con Tigres, Tú pones se a Tigres. Hoy todos los de Tigres, todos son figuras. ¿Pero cuánto ¿O tiempo no? tienen jugando? Está bien, pero son figuras. ¿Cuánto tiempo tienen Bueno, la mayoría son figuras. El tiempo que tengan jugando, no me importa si se hicieron aquí o si ya los compraron figuras. Hoy, la mayoría en Tigres, la mayoría en América, de medio campo hacia adelante, la mayoría en Cruz Azul, la mayoría en los equipos importantes, la mayoría son figuras. El problema es... por la urgencia de querer Necesitas tener un competir. técnico que te los haga No es un jugar. técnico. Y A el ver, jugador que tenga ¿cuántos la técnicos han disposición? pasado por ahí? Pues No es un muchos. técnico. No han traído al bueno. No, pero este también no es un técnico. Siempre le quitamos la responsabilidad al jugador. Eso dije hace También es el rato. jugador. ¿Los jugadores qué? ¿Los jugadores qué? Hace rato decía el pollo, oye,
La lista la palomea cualquier otro directivo. Puede ser. Y entonces la responsabilidad de los jugadores, ¿hasta Por dónde supuesto va? que llevan. Bueno, entonces hay que correr a toda la plantilla. No. Te pongo el ejemplo de América, ¿eh? Estuvo Solari, estuvo el Tano. Llegaban buenos jugadores, ¿Jugaron bien, no? invertían. Espérame, ¿jugaron bien? ¿Eh? Jugaron bien. Pero no ganaban. Ah, bueno, y al final, no ganaban el ¿qué campeonato. pasó? ¿Y al final qué pasó? No ganaban el campeonato. Bueno, pero Pero estos ni juegan bien. Bueno, pero hubo momentos en donde tampoco jugaron bien y por eso corrieron a Solari. ¿Sí o no? Por eso lo corrieron al principio del torneo y pusieron al Tano. A lo que voy es, también hay el Tuca Ferretti en propio Tigres, hubo momentos donde no jugaba bien. Su equipo jugaba horrible, pero de pronto al final la calidad y ganaban. Y había partidos que los ganaban así. Pero Tuca Bueno, fue campeonísimo en Tigres. pero hubo Pero momentos está donde bien. no jugaron bien. Pero ¿sabes qué? El Monterrey tiene demasiados jefes y pocos apaches. Le Es hacen correcto. falta Esa es la guerreros, le faltan gente ver, pero que vos- haga el trabajo A ver, sucio. yo siempre escucho de ustedes y de otros compañeros que el equipo está descompensado. ¿Y no? Tiene a Melé. Melé no juega. No importa. Va a jugar, va a estar en el Mundial. Sí, uruguayo, seleccionado. El arquero se ha consagrado como de los mejores. Ha hecho un gran torneo. El otro día en Juárez fue el que mantuvo el resultado del empate. Sí. Tiene a Aguirre, fue seleccionado. Sí. A Salcedo seleccionado. A Medina seleccionado colombiano. Arteaga. Arteaga seleccionado colombiano. Aguirre, el lateral derecho. El lateral, Eric. Erika Aguirre. Eric Aguirre se la Chávez. pasa Enrique Chávez. más tiempo lesionado que jugando. Te digo, pero tienen. Por eso, digo, Fimbres. está muy cómodo, no, pero me refiero a la parte de atrás. No tiene joven, no tiene. gente Estefan Medina, que se lesionó, pero- Estefan Pero a ver, Medina, todos claro. esos nombres que estás dando no son figuras, ¿eh? Toro Esos- Guzmán. Esos no son guerreros, no son esos que dices. Por eso. Aguirre, No sé. Estefan, Arteaga, ¿esos son figuras? No, bueno, si esos son figuras, entonces El No, no, Monterrey, no, cualquier sí. figura en El el han sido Monterrey los seleccionados, tratan Pollo. como figuras. Ah, esa es otra cosa. Ese es el Pollo, problema. Han sido Esa es otra cosa. seleccionados. O sea, tampoco, digamos, son desconocidos. No, pero no son figuras, o sea, no es Canales. No, claro No es que no. Marcial. No, Eso no, sí, ¿Sabes llegan. qué? Una cosa es, a lo mejor a lo que se refieren es, tiene muchos jugadores demasiado mediáticos que te hacen creer otra cosa, que te elevan la expectativa. Sí. Pero sí tienen un planteo. Yo te voy a donde hay decir una muchas cosa. Si Monterrey, normalitos, ¿eh? tú dijiste hace rato que los corran a todos los jugadores, no los van a correr, ¿no? Es casi imposible que corran a todos los jugadores. Pero si Monterrey no gana ni la Liga ni la CONCACAF este torneo, es para que corran a todos. Es para que corran al Tato, es para que corran al otro directivo, no me acuerdo cómo se llama, el que está ahí, que ha estado en varios equipos mexicanos también del fútbol mexicano. Lara. ¿Cómo? Lara. Es para que pongan transferibles a todos, de verdad, ¿eh? Es para que pongan a Ocampos, al que me digas, sin respetar nombres. A Marcial, obviamente, a Oliver Torres, a Canales, hasta el Tecatito Corona, que ha sido de lo mejor. Es para que los pongan transferibles a todos, al Corcho, a Melé, a todos. Porque claramente este plantel, estos jugadores, con esta base de 20 por lo menos en los últimos 2, 3 torneos, no ha dado nada. Córranlos a todos. Lo mejor de todo es que Monterrey tiene el presupuesto para correr a 20 y traer otros 20 del mismo nivel. Si no funcionan, ya se les dio 1, 2, 3, 4, 5, 6 oportunidades, córranlos a todos. Córranlos a todos, hagan un equipo nuevo. Claramente no fueron los técnicos, claramente no fueron los directivos. Corrieron a Dulio Davino y trajeron al Tato. Tampoco fue por ahí. Son los jugadores, échenlos a todos. Si billete hay, tienen secuestrado al Monterrey, esos jugadores tienen secuestrado al Monterrey. Córranlos a todos. Algo sucede porque llegan, tienen una buena temporada y luego caen. ¿Sí? Algo sucede en Monterrey. ¿Qué? Sí, yo no sé si entran en una zona de confort. Yo no entiendo. Porque la verdad es que el primer año de Lucas Ocampo fue muy bueno y hablamos muy bien de él. Y así ha sido. El Corcho, exactamente lo mismo. De Oliver Torres, exactamente lo mismo. Y caen, o sea, se caen completamente. Pero dime del equipo, ¿quién tiene el carácter para ser líder de ese equipo? O sea, que se lo eche Para atrás. mí, Canales. Salcedo, Canales no creo. No, yo tampoco. Yo sí creo. Salcedo puede ser, que tiene carácter, pero que viene saliendo una lesión y apenas está agarrando ritmo. Dime otro más que tenga esa sangre. ¿Pero es sangre? ¿Es sangre? O sea, ¿qué sangre? ¿Es personalidad? Porque también hay que predicar. gritar? Porque también hay que gritar. predicar con el ejemplo. Claro. Hay que ser profesional.
hay que llegar temprano, hay que dormir bien, no hay que salir tanto de fiesta. Hay que... Eso también es liderar, ¿eh? De otra manera, no es ser el gritón, el que impone con esa personalidad. Nadie dijo que gritar, pero No, hay quienes así lo entienden. Tampoco te hace ser líder. Yo creo que todas Siete de estas la preguntas que nos estamos haciendo, la directiva de Monterrey se las ha hecho más arriba, ¿no? No el ¿Sabes cuál es taco, lo peor? Una y otra vez y no encuentran la respuesta. ¿Y sabes cuál es lo peor? Que tienen una gran afición. Estoy de acuerdo. De verdad, Incondicional. la afición de Monterrey merece algo mejor de lo que está viviendo hoy con el equipo. Totalmente. Una afición Para mí el incondicional. técnico tampoco ha encontrado el 11, no sé si por no atreverse a sacar a ciertos jugadores y poner a otros, y los ha respetado demasiado. Puede ser. ¿Qué dice la gente a nuestra pregunta encuesta del día de hoy? Que Rayados elimine a Cruz ¿Es un Azul. milagro o no, maestro? La gente dice que sería un milagro. Digamos, sigue marcando goles, que el equipo necesita de sus goles. Está en un muy buen momento, ya no solamente en este torneo, sino ya que lo viene demostrando en el torneo anterior. Ahora después, ojalá pueda vivir la experiencia de jugar un mundial, pero yo ahí no puedo dar muchas opiniones porque hay un entrenador que es el que tomará la decisión de quiénes van a participar del mundial. Yo ahí no puedo dar mi opinión. Sí estoy contento con lo que nos da a nosotros. Nos da goles y además de darnos goles, también ha mejorado en este último tiempo en ese juego de espalda que sentíamos que debía hacerlo mejor y que podía hacerlo mejor y hoy retiene mejor la pelota, nos da continuidad a nuestros ataques. Bueno, bien. Mira, Bueno, Milito, hablando de la Hormiga González, y esto es el rendimiento, los números de Armando, el 24, pues jugó poco, 3 partidos, luego hizo 3 goles en 13 partidos, 1 gol en 8 partidos, 13 goles en 21 partidos y ahora lleva 8 en 10 partidos. Y el semestre pasado y el año pasado... podría llevar más, ¿eh? Podría. El semestre pasado y el año pasado, yo candidateaba a Armando González para la selección desde ese entonces para que fuera el Otra tercero. vez con eso. Y me decían, deja que vuelva a ser un semestre, un segundo torneo consecutivo. Ahí están los números, ahí están. ¿Cuál pero le van a poner a González para que sea el tercer portero, delantero de la selección? ¿Cuál? Eso que dijiste tú hace tiempo. O hasta el segundo, ¿eh? Que no estaba yo en el programa todavía. Pero me veías. Eso es un milagro. De 10 que haces, 1 le acertaste. 1, es un milagro. Pero todavía no sabemos. Bueno, falta y lo lleve. Falta y el Vasco no prefiera llevar. Ese es el tema, que el Vasco tal vez diga no al final. El Vasco no vaya a querer llevar a Henry lesionado o a Emote recién recuperado. No, me lo va a llevar, por favor. No, bueno, yo digo, hoy es el segundo delantero de la selección. Porque Santiago Jiménez no ha regresado a jugar. Hoy es el segundo. Antes de que entráramos con Armadito, yo te quería decir, Milito hizo lo que le hace falta a un técnico que llega a Monterrey. Limpiar un vestidor. Poner orden, limpiar un vestidor. Te voy a decir una cosa. Qué favor, Carlos Hermosillo, le hizo el Tato Noriega a Chivas arrebatándole a Torrent. Señor Torrent, gracias por haberse ido a Monterrey, gracias por haber preferido ir a los billetazos del Monterrey y haberse largado de la posibilidad de ir a Chivas, porque hoy, gracias a eso, Mier y la directiva de Guadalajara decidieron Milito y están muy bien. Te voy a tirar un facto. En este momento ya hay equipos europeos buenos equipos. No el Real Madrid. Ya no los de Países Bajos. Manchester, o sea, ya hay de otras categoría ligas B. Interesados de las 5 grandes ligas. Hay equipos que están visoreando seriamente a la Hormiga, lo cual me da mucho gusto. Es un jugador que sí tiene muchas cosas por mejorar, como cualquier joven mexicano, pero que tiene gol. Y el gol no se encuentra en la vuelta de la esquina. Ojalá, por el bien de él, que si se puede ir en verano a un equipo que le dé las condiciones correctas, ojalá que se vaya. Miren esta lista. Pensé que hablabas del técnico de Monterrey. Miren esta lista de los jugadores. 5 opciones, no. Mira, Juaco, de los jugadores sub-23 del mundo con más goles, aparece Armando González en la lista. Están, obviamente, de diferentes ligas, de Brasil. A mí en lo personal me gustaría que fuera Holanda. ¿A ti te gustaría que fuera? Es un buen proceso a Holanda. Para un joven ¿Cómo como te él. caería en el PSV
en lugar de Ricardo Pepi, que tiene cara de Fulham. En lugar de Ricardo Pepi en PSV. Ahora, y lo digo porque no vaya a ser que lo convenzan, que no lo quieran vender. Normalmente Chivas apoya, Sí, ya lo apoya. hemos visto, pero que lo convenzan, le digo, quédate un año más, quédate 2 años más, hasta que seas campeón. Ya ves que luego de repente viene ese verso, ¿no? Hormiga, si después del Mundial te puedes ir, vete ¿Tú quieres de una. ¿Quieres debilitar a Chivas? No, quiero fortalecer a la Hormiga. ¿Te da miedo que siempre le mete gol a la América? Qué bueno, que le meta más gol. Por mí que sea campeón de goleo y que meta 50 goles. A la América. A la América, si quiere, que supera a Cardoso. Fuertes declaraciones. Que supera a Cardoso. que El meta Pollo 1 millón de goles Ortiz quiere Está que la bien, Hormiga pero González que le acabando meta el Mundial, 50 se vaya. goles a la Que América. acabando el 50 Mundial se goles. vaya a Europa. Sí. Que vaya a competir mejor, que salga de la zona de confort. Vas a vivir bien, vas a competir bien, vas a aprender nuevas cosas, vas a salirte de tu casa, de la torta ahogada, que te dé el mal del jamaicón. Vete a competir con otras nacionalidades, con otros físicos, No le va a con dar otros jamaicón. técnicos. Métele personalidad y vete. No No, le va- te estoy quedes de como acuerdo. otros Estoy de acuerdo. que por billete dijeron, no, yo me quedo aquí a ganar cualquier cantidad de millones y son felices. Sí, el dinero te va a dar la felicidad, pero si allá la rompes, vas a tener el triple de lana de la casa. No, y la puede romper, tiene condiciones. Ahí veíamos la tabla de goleo donde Joao Pedro le Yo, saca Pedro, 2. es impresionante. ¿eh? ¿Y sabes qué es lo goles. mejor de todo? De todo esto, que si se va y no le alcanza, Ah, sí. llega aquí A donde como sea. jefe, Hasta la América como llegaría. patrón. ¿Lo querrías en el Y- América? Si eso Sí, pasa. hombre, que venga, Ah, que venga oye, feliz. Pero primero que se vaya. Una declaración fuerte acabas de dar hace rato. Dijiste, lleva 8 goles y podría llevar muchos más. Sí. Que tú no llevabas luego 10 y no. podrías llevar 15. Es un muchacho joven que. Por eso no me estás fallado. contestando mi pregunta. Estás evadiendo mi pregunta. ¿Qué quieres? ¿Que no hubo temporadas en las que tú llevabas 15 y podías haber llevado 20? Sí, 75 Ah, pude haber es hecho. normal. 45. Pues ahí está. También fallabas y fallabas Pero varias. no lo estoy cuestionando. No lo estoy cuestionando. Es un gran jugador. Qué bueno que es un mexicano. Está haciendo muchos goles. Yo solamente digo a veces, los ritmos, para mí, los ritmos en la cancha son diferentes que en el área. Solamente he visto jugadores como Luis Flores o como Luis García, que su ritmo era el mismo, porque sabían definir. ¿Te parece? Noche en la que el América venció a Mazatlán dejó muchas más cosas que simplemente un marcador de 2-0. Fue un partido que despertó emociones, discusiones, análisis y sobre todo preguntas. ¿Está realmente el América recuperando su mejor versión? ¿Los refuerzos brasileños llegaron para cambiar el rumbo de la temporada? ¿O simplemente estamos viendo un momento pasajero que todavía no garantiza nada para el futuro del equipo? Estas preguntas comenzaron a surgir apenas terminó el encuentro y poco a poco se convirtieron en el centro del debate entre analistas, aficionados y expertos del fútbol mexicano. Desde el primer minuto del partido se pudo notar que América tenía la intención de imponer condiciones. El equipo salió con una actitud ofensiva, buscando dominar la posesión del balón y presionar al Mazatlán. Por su parte, no se veía como el equipo débil que muchos esperaban antes del encuentro. De hecho, varios analistas habían comentado que si este partido se hubiera jugado al inicio del torneo, probablemente América habría ganado por una goleada histórica. Algunos incluso hablaban de 7 goles. Sin embargo, la realidad fue distinta. Y eso tiene que ver con la evolución que Mazatlán ha tenido bajo el mando de su nuevo entrenador. A Mazatlán se presentó como un equipo combativo, organizado y dispuesto a competir cada balón. Y esa actitud fue una de las razones por las que el partido no terminó con un marcador mucho más amplio. Pero también hay otro factor clave que fue mencionado repetidamente durante el análisis: el arquero de Mazatlán.
Para muchos, fue sin duda la figura. Sus intervenciones evitaron al menos 3 goles claros y mantuvieron a su equipo con vida durante gran parte del encuentro. El América generó oportunidades constantes. Hubo jugadas de peligro por las bandas, disparos desde fuera del área y centros peligrosos que parecían destinados a terminar en gol. Sin embargo, una y otra vez apareció el portero rival para impedirlo. Esa actuación provocó que varios comentaristas coincidieran en algo. El marcador de 2-0 no refleja completamente lo que sucedió en el campo. Aún así, el triunfo tiene un valor importante. Después de algunos resultados irregulares en semanas anteriores, América necesitaba una victoria convincente para recuperar confianza. Y aunque el marcador no fue escandaloso, el funcionamiento del equipo dejó señales positivas. Uno de los aspectos más comentados fue la participación de los jugadores brasileños. Desde su llegada, estos futbolistas han generado expectativas enormes entre la afición americanista. Muchos creen que su talento puede ser el factor que impulse al equipo nuevamente hacia la pelea por el título. Rafael Veiga fue uno de los nombres más mencionados durante el análisis del partido. El mediocampista brasileño volvió a marcar y mostró una versión mucho más suelta dentro del campo. Se le vio participativo, moviéndose entre líneas y apareciendo en zonas peligrosas cerca del área rival. Su capacidad para leer los espacios fue destacada por varios expertos. No es casualidad que Veiga esté comenzando a encontrar el gol. De hecho, algunos analistas señalaron que su estilo de juego encaja perfectamente con el rol de un segundo delantero o un mediapunta que llega desde atrás. Este tipo de jugador suele aprovechar los movimientos de los delanteros para encontrar espacios libres dentro del área. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en la jugada de su gol Ampero Veiga. No fue el único brasileño que dejó buenas sensaciones. Vinicius Lima también tuvo un impacto interesante cuando ingresó al terreno de juego. Su movilidad, velocidad y capacidad para conducir el balón hacia adelante ofrecieron una dinámica distinta al ataque del América. A muchos recordaron que cuando el entrenador André Jardín habló sobre Lima, mencionó que tenía características similares a las de Álvaro Fidalgo en cuanto a movilidad y capacidad para romper líneas. Sin embargo, algunos comentaristas señalaron que Lima parece tener un estilo más vertical, llevando el balón hacia adelante con mayor agresividad. Ese tipo de jugadores puede ser fundamental en partidos donde el rival se encierra en su propio campo. La capacidad de romper líneas defensivas mediante conducción o cambios de ritmo puede abrir espacios que antes no existían. Sin embargo, no todos están convencidos de que los brasileños serán los salvadores de la temporada. Algunos analistas insistieron en que el América no puede depender únicamente de 2 o 3 jugadores extranjeros. El fútbol es un deporte colectivo y el éxito del equipo dependerá del rendimiento de todo el plantel en ese sentido. Varios expertos mencionaron a jugadores como Brian Rodríguez y Alejandro Zendejas. Ambos han demostrado ser piezas clave en el ataque del América y su capacidad para generar desequilibrio puede marcar la diferencia en momentos importantes.
Brian Rodríguez, en particular, fue descrito como el jugador más desequilibrante del equipo en la actualidad. Su velocidad, habilidad para encarar defensores y capacidad para crear oportunidades de gol lo convierten en una amenaza constante para las defensas rivales. Cendejas, por su parte, aporta dinamismo y creatividad en el frente ofensivo. Su capacidad para moverse entre líneas y asociarse con sus compañeros lo convierte en una pieza importante dentro del sistema ofensivo del equipo. Otro punto interesante que surgió durante la conversación fue la comparación entre el América actual y el equipo que logró el tricampeonato. Muchos coinciden en que todavía existe una diferencia importante entre ambos Sanel. América de aquellos años tenía una identidad muy clara, una estructura sólida y una capacidad impresionante para dominar partidos. El equipo actual, aunque tiene talento, todavía parece estar en proceso de construcción. Aparte de esa diferencia, se puede observar en la estructura del medio campo. Actualmente, el equipo suele jugar con 2 mediocampistas de contención ubicados prácticamente a la misma altura, lo que ofrece solidez defensiva, pero a veces limita la creatividad en la construcción del juego. En contraste, el América del tricampeonato tenía una dinámica distinta, con mediocampistas capaces de alternar entre funciones defensivas y ofensivas, con mayor fluidez. Sin embargo, el tiempo también juega un papel importante. Los nuevos refuerzos apenas están comenzando su proceso de adaptación. Cambiar de pace, de liga y de estilo de juego nunca es sencillo. Factores como la altitud, el ritmo del fútbol mexicano y la adaptación cultural pueden influir en el rendimiento de un jugador. Por esa razón, algunos comentaristas consideran que la adaptación de los brasileños está ocurriendo más rápido de lo normal. En otros casos, futbolistas extranjeros tardan meses en sentirse cómodos dentro de un nuevo entorno. En cambio, estos jugadores parecen estar integrándose con mayor rapidez. Pero más allá del rendimiento individual de los jugadores, el partido también dejó una polémica que encendió el debate. El penal marcado a favor del América en la jugada generó una discusión intensa entre los analistas. Para varios de ellos, la decisión fue incorrecta. Argumentaron que el balón había tocado primero la mano de un jugador del América antes de cualquier posible infracción del defensor de Mazatlán. En la intervención del VAR tampoco ayudó a calmar las críticas. Al contrario, la situación generó aún más preguntas sobre el funcionamiento del sistema de videoarbitraje en el fútbol mexicano. A muchos consideran que el VAR debería servir para corregir errores evidentes, pero en este caso la revisión terminó generando una decisión que varios expertos calificaron como equivocada. Este tipo de situaciones ha alimentado una percepción que existe desde hace años en el fútbol mexicano. La idea de que algunos equipos reciben decisiones arbitrales favorables con mayor frecuencia que otros. Aunque muchos rechazan esa teoría, cada polémica arbitral vuelve a poner el tema sobre la mesa. Lo más preocupante, según algunos analistas, es la falta de consistencia. Jugadas similares pueden ser sancionadas de manera distinta dependiendo del partido o del árbitro encargado.
Esa falta de uniformidad genera frustración entre jugadores, entrenadores y aficionados. Si una misma acción es considerada falta en un partido, pero no en otro, el criterio arbitral pierde credibilidad por ahora. El América puede quedarse con lo más importante, los 3 puntos. La victoria le permite mantenerse en la pelea dentro del torneo y seguir construyendo confianza para los partidos que vienen, pero el camino hacia el título todavía es largo. El equipo deberá demostrar en las próximas semanas que este triunfo no fue simplemente un momento aislado, sino el inicio de una verdadera recuperación, porque en el América las expectativas siempre son altas. No basta con ganar partidos. La exigencia es competir por campeonatos, llegar a finales y demostrar que el equipo sigue siendo uno de los gigantes del fútbol mexicano. Y mientras tanto, la pregunta seguirá en el aire. ¿Realmente los brasileños podrán rescatar la temporada del América? ¿O el destino del equipo dependerá, como siempre, del funcionamiento colectivo de todo el plantel? La respuesta todavía está por escribirse en los próximos capítulos de esta temporada en la discusión sobre el rendimiento del América. No terminó cuando se apagaron las luces del estadio. En realidad, apenas comenzaba, porque cuando un equipo como el América gana, no solamente se habla del resultado, se habla de todo lo que hay detrás, el funcionamiento del equipo, las decisiones del entrenador, las individualidades que marcaron la diferencia y también, inevitablemente, las polémicas. A muchos aficionados se preguntan si este triunfo representa realmente un punto de inflexión para el equipo o si simplemente fue un partido más dentro de un torneo largo y complicado. Y es que el contexto reciente del América ha sido bastante particular. Hace apenas unos días, el equipo había dejado dudas después de algunos resultados que no convencieron completamente a la afición. Por eso este partido contra Mazatlán tenía un peso especial. No se trataba únicamente de sumar 3 puntos. Se trataba de mostrar señales claras de recuperación y en varios momentos del encuentro, el equipo logró hacerlo. Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la actitud ofensiva. Desde el inicio en América salió con intensidad, tratando de recuperar el balón rápidamente cada vez que lo perdía. Esa presión alta provocó varios errores en la salida de Mazatlán, lo que permitió generar jugadas de peligro en campo rival. Sin embargo, el fútbol no siempre se define solamente por la intención. También se necesita precisión en los últimos metros durante varios tramos del partido. América tuvo el control del balón, pero no lograba traducir ese dominio en goles. Fue entonces cuando apareció uno de los protagonistas de la noche, Rafael Veiga. El brasileño comienza a mostrar poco a poco por qué fue considerado uno de los fichajes más importantes del torneo. Su forma de moverse entre líneas, su capacidad para aparecer en zonas donde los defensores no lo esperan, y su inteligencia para interpretar los espacios lo convierten en un jugador muy difícil de marcar.